Ella fue humillada por salvar a un mendigo, pero nadie imaginaba lo que haría después. Y antes de empezar, comenta en qué ciudad te encuentras y la próxima historia se desarrollará allí. Suscríbete al canal, comparte el video, dale like al video, esto ayuda a que el canal crezca. Míralo hasta el final porque hoy os voy a contar una historia sorprendente. Sara Lima estaba terminando otro turno nocturno en el Hospital Municipal São José cuando escuchó los gritos que venían de la entrada de urgencias. Eran las 4 de la mañana de un viernes helado y acababa de cerrar la última ficha de atención cuando dos guardias arrastraron a un hombre por las axilas, dejando un rastro de sangre en el suelo recién limpio. Otro mendigo borracho, murmuró Rodrigo, el enfermero jefe, sin levantar los ojos del papeleo. Ponlo en la camilla del fondo y espera que amanezca. No vamos a gastar recursos con ese tipo de gente ahora. Sara observó al hombre siendo arrastrado. Estaba inconsciente, con heridas profundas en la frente y en el brazo izquierdo, la ropa sucia y rasgada en varios puntos. Por las heridas, era obvio que había recibido una paliza violenta. No era solo borrachera. Había demasiada sangre fresca, demasiados golpes recientes. Rodrigo, él está herido de verdad. Mira cuánta sangre, dijo Sara, acercándose a la camilla donde lo habían colocado. Sara, ¿cuántas veces te tengo que explicar? No desperdiciamos material caro con mendigos. Déjalo dormir la borrachera y por la mañana se irá solo. Rodrigo habló sin paciencia, volviendo la atención a los papeles, pero Sara no podía ignorar. El hombre tenía un corte profundo en la frente que sangraba mucho y el brazo estaba en una posición extraña, posiblemente roto. Si no era atendido de inmediato, podía tener complicaciones serias. Ella miró a su alrededor y vio que los demás enfermeros fingían estar demasiado ocupados para involucrarse. Voy a, por lo menos, limpiar las heridas y hacer una cura básica, dijo Sara, tomando una gasa y suero fisiológico del armario de suministros. Sara, te estoy advirtiendo, no te metas en eso. La administración está pendiente de gastos innecesarios. Rodrigo elevó el tono de voz, pero Sara ya estaba al lado de la camilla. Comenzó a limpiar cuidadosamente la sangre del rostro del hombre. Bajo la suciedad y los golpes, veía que no era tan viejo como parecía a primera vista. Debía tener unos 40 años, cabello oscuro, desordenado, piel bronceada por el sol. Las manos, aunque sucias, no parecían de alguien que había pasado toda la vida en la calle. Sara, para con eso ahora, gritó Rodrigo, haciendo que otros enfermeros miraran en su dirección. Estás desobedeciendo una orden directa. Rodrigo, soy enfermera desde hace 8 años. Juré salvar vidas, no elegir cuáles merecen ser salvadas, respondió Sara, continuando con la limpieza de las heridas. La discusión atrajo la atención de otros empleados de guardia. Marcela, la enfermera que siempre competía con Sara por ascensos, se acercó con una sonrisa maliciosa en los labios. Gente, miren esto. Sara se convirtió en salvadora de la patria, gastando nuestro material con mendigos mientras nosotros nos matamos aquí con pacientes de verdad. Paciente es paciente, Marcela. La profesión no elige clase social, respondió Sara, pero sentía el rostro arder de vergüenza con todos mirándola. Ay, por favor, Sara. Todos sabemos que solo haces esto para lucirte. ¿Quieres ser la buena de la historia? Otro enfermero, Carlos, se unió a la provocación. Apuesto a que si fuera alguien de tu familia esperando atención, no querrías que perdieran tiempo con un mendigo. Lo que más dolía era que Sara realmente creía en lo que estaba haciendo. Había elegido la enfermería por vocación, porque quería ayudar a las personas. Ver a colegas tratando a un ser humano como basura la indignaba profundamente. No lo hago para lucirme. Lo hago porque es mi trabajo, dijo Sara, aplicando antiséptico en el corte de la frente del hombre. Trabajo es cumplir órdenes del enfermero jefe, rió Marcela. Pero Sara siempre pensó que era mejor que todos. Gustavo, en la camilla, estaba consciente desde hacía unos minutos, pero mantenía los ojos cerrados. Había despertado con las voces alteradas y escuchaba toda la discusión. Lo que más lo impresionaba no eran las ofensas que recibía. Ya había escuchado cosas peores en las últimas semanas viviendo en la calle. Lo que lo impresionaba era la determinación de la enfermera en defenderlo. Sentía sus manos, cuidadosas y gentiles, limpiando sus heridas. Sentía el cariño genuino en cada movimiento. Hacía mucho tiempo que alguien no lo tocaba con tanta humanidad y, por las voces alrededor, ella estaba siendo humillada por sus colegas a causa de él. Gustavo apretó los puños discretamente. Estaba escuchando cómo la mujer que había salvado su vida era humillada y ridiculizada por hacer su trabajo con dignidad. Quería levantarse, quería defenderla, pero sabía que si revelaba que estaba consciente, solo empeoraría la situación. Miren esto, gente. Sara está toda emocionada, cuidando de su nuevo novio, bromeó cruelmente Marcela, arrancando carcajadas de los demás. Sara sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no iba a ceder. Terminó la cura y revisó el pulso de Gustavo. Estaba normal, fuerte. Al menos no había peligro inmediato de vida. Listo, está limpio y con curación. Ahora puede descansar sin riesgo de infección, dijo Sara guardando los materiales. Felicidades, Sara. Gastaste 15 reales en material para limpiar a un mendigo que estará sucio otra vez mañana, dijo Rodrigo con sarcasmo. Espero que te sientas una heroína. Sara no respondió. Miró por última vez al hombre en la camilla, que parecía dormido ahora que estaba limpio y con las heridas tratadas. Había algo en su rostro que la intrigaba, pero no lograba identificar qué. Sara, ven aquí, necesito hablar contigo, llamó Rodrigo, señalando el pasillo. Sara lo siguió hasta un rincón más reservado, ya presintiendo que la conversación no sería buena. Rodrigo tenía esa expresión que usaba cuando iba a tomar decisiones
decisiones injustas pero que lo beneficiaban políticamente. Sara, me desobedeciste delante de todo el equipo, cuestionaste mi autoridad y gastaste material sin autorización, dijo en tono oficial. Rodrigo, solo hice una cura básica. 15 reales en material no van a quebrar el hospital, respondió Sara, intentando mantener la calma. No es solo el dinero, Sara. Es cuestión de jerarquía. Si dejo que pases por encima de mis órdenes, mañana todos pensarán que pueden hacer lo que quieran. Por el tono, Sara entendió que la conversación ya tenía un rumbo definido. Rodrigo había tomado la decisión antes incluso de llamarla. Tendré que darte una advertencia escrita por insubordinación y uso indebido de recursos, dijo sacando una hoja del bolsillo. Y dependiendo de la reacción de la administración, puede que ocurra algo peor. Rodrigo, esto es absurdo. Le salvé la vida a un hombre que estaba herido, replicó Sara, pero sabía que desperdiciaba saliva. Desobedeciste una orden directa y en un hospital eso tiene consecuencias. En la camilla, Gustavo escuchó todo. Cada palabra de la advertencia injusta, cada tono de amenaza en la voz del enfermero jefe. La mujer que lo había cuidado con cariño estaba siendo castigada por haber hecho lo correcto. Cerró los puños con más fuerza, luchando contra el impulso de levantarse y revelar la verdad sobre quién era realmente. Sara firmó la advertencia con manos temblorosas. Años de carrera impecable, manchados por un acto de humanidad. Era irónico y revoltante al mismo tiempo. Cuando regresaron al área de atención, los otros enfermeros la miraban con expresiones que variaban entre pena y satisfacción maliciosa. Marcela tenía esa sonrisa de quien acaba de ganar un punto en la política interna del hospital. ¿Y bien, Sara, valió la pena hacerte la heroína?, preguntó en voz baja, fingiendo organizar documentos. Sara no respondió. Terminó de organizar su puesto de trabajo en silencio, guardó sus pertenencias y tomó su bolso. Su turno había terminado y solo quería salir de allí y olvidar esa noche maldita. Antes de irse, miró una vez más la camilla donde estaba Gustavo. Parecía dormir profundamente, respiración regular, color mejor después de la limpieza. Al menos había hecho la diferencia para una persona, aunque le costara caro. ¿Mejoras?, susurró en voz baja, creyendo que él no podía oírla. Pero Gustavo sí la oyó, y cuando Sara salió por la puerta de urgencias en la fría mañana, él abrió los ojos lentamente. Por primera vez en semanas, había algo más que tristeza y rabia en su pecho. Había gratitud y determinación. Sara caminó hasta la parada del autobús en la madrugada, envuelta en su abrigo delgado, pensando en lo que acababa de suceder. La advertencia oficial ya estaba en su ficha y sabía que Rodrigo no lo dejaría pasar. En los próximos días, cualquier desliz sería usado como excusa para algo peor. Miró sus propias manos, aún con rastros de sangre, incluso después de lavarlas varias veces. Había hecho lo correcto, estaba segura de ello, pero en el mundo en el que vivía, hacer lo correcto aparentemente tenía un precio demasiado alto. El autobús llegó vacío, como siempre a esa hora. Sara se sentó junto a la ventana y apoyó la cabeza en el vidrio helado, observando la ciudad despertando lentamente. En unas horas estaría de regreso para otro turno, fingiendo que nada había pasado. Pero algo había cambiado dentro de ella aquella noche. Una semilla de revuelta que aún no sabía que crecería y cambiaría su vida por completo. Gustavo esperó hasta que el movimiento del hospital disminuyó completamente antes de levantarse de la camilla. Eran casi las 6 de la mañana y solo una enfermera somnolienta quedaba de guardia para emergencias. Se movió despacio, probando las heridas. El dolor en el brazo era intenso, probablemente roto, pero nada ponía su vida en riesgo inmediato. Caminó hasta el baño de los empleados, donde pudo verse en el espejo por primera vez desde la paliza que había recibido. El vendaje en la frente estaba bien hecho, profesional. Sara había trabajado con cuidado y cariño, incluso siendo humillada por sus colegas. Gustavo pasó los dedos sobre el vendaje, recordando la gentileza de sus manos. En el bolsillo interno de su chaqueta rasgada, protegido por un plástico, estaba su celular. Milagrosamente había sobrevivido al caos de la noche anterior. Lo encendió y vio decenas de llamadas perdidas, mensajes de texto urgentes y correos de trabajo. Su desaparición no había pasado desapercibida. La primera llamada fue para Marcos, su chofer y guardaespaldas personal. El teléfono no terminó de sonar. Gustavo, por el amor de Dios, ¿dónde estás? Llevamos 3 días buscándote. La voz de Marcos estaba cargada de alivio y desesperación. Marcos, estoy en el Hospital Municipal São José. Ven a recogerme discretamente. No quiero llamar la atención. ¿Hospital? ¿Qué pasó? ¿Estás herido? Llamo una ambulancia privada ahora mismo. Marcos, basta. Escucha lo que te digo. Ven a buscarme solo. Coche común. Nada de limusina, nada de escándalo. Y trae ropa normal. Gustavo colgó antes de que Marcos pudiera hacer más preguntas. Regresó a la camilla y fingió dormir nuevamente, esperando la llegada del chofer, pero su mente bullía con planes. Primero, necesitaba saber el nombre completo de aquella enfermera. Luego, debía descubrir todo sobre ella. 40 minutos después, Marcos apareció en el hospital vestido con jeans y camiseta, disfrazado de un pariente cualquiera visitando a alguien internado. Cuando vio a Gustavo, tuvo que contenerse para no hacer preguntas delante de otras personas. Primo, ¿cómo estás?, dijo Marcos en voz alta, interpretando bien el papel. Mejor ahora que llegaste, respondió Gustavo, levantándose despacio. Vamos a casa. Salieron del hospital caminando lentamente, Gustavo apoyado en el brazo de Marcos. En el coche, lejos de oídos indiscretos, Marcos finalmente pudo hacer las preguntas que contenía. Gustavo, por el amor de Dios, ¿dónde estuviste estos 3
3 días. La empresa está de cabeza, la directiva desesperada. Tu secretaria casi tuvo un colapso nervioso. Gustavo miró por la ventana, viendo la ciudad despertar para un nuevo día. Estaba investigando algunas cosas, Marcos, personalmente. ¿Investigando qué? ¿Y cómo terminaste en ese estado? ¿Recuerdas la denuncia anónima que recibimos sobre mala administración en hospitales públicos que reciben nuestras donaciones? Marcos asintió. Gustavo era dueño de GR Holdings, un conglomerado que controlaba empresas de tecnología, construcción civil e inversiones. Una de las marcas de la empresa eran las donaciones a hospitales públicos, pero recientemente habían llegado denuncias de mala gestión y corrupción. Decidí investigar personalmente. Me disfracé de indigente y pasé 3 días observando el Hospital Municipal São José, continuó Gustavo. Lo que vi allí dentro es mucho peor de lo que imaginábamos. ¿Y cómo te lastimaste? Otros indigentes intentaron robarme anoche. Recibí una paliza, pero conseguí información valiosa y conocí a alguien que va a cambiar completamente nuestra estrategia. Marcos conocía a Gustavo hacía 10 años y sabía reconocer cuando su jefe planeaba algo grande. Había una energía diferente en su voz, una determinación que iba más allá de los negocios. ¿A quién conociste? A una enfermera llamada Sara. Fue la única persona en todo el hospital que me trató como un ser humano. Me salvó, Marcos, y fue humillada por sus colegas por eso. Llegaron a la mansión de Gustavo en Barra da Tijuca, una propiedad de 2000 metros cuadrados, escondida tras muros altos y jardines exuberantes. Marcos ayudó a Gustavo a entrar e inmediatamente llamó al médico particular para examinar las heridas. El doctor Enrique Márquez llegó en 20 minutos con un maletín completo de equipos. Era médico de la familia desde hacía años, acostumbrado a atender emergencias discretas de la élite carioca. Gustavo, por el amor de Dios, ¿qué locura fue esta? Tienes el brazo roto y ese corte en la frente necesitaba puntos hace horas. Enrique, trátame aquí mismo. No quiero ir a un hospital privado ahora. Y no registres nada oficialmente. Mientras el médico trabajaba improvisando una férula en el brazo y suturando el corte de la frente, Gustavo relataba su experiencia de los últimos 3 días. Lo que había visto en el hospital era un reflejo de todo lo que estaba mal en el sistema público de salud. Gustavo, podrías haber muerto. Una investigación se hace con profesionales, no disfrazándote de mendigo por las calles, refunfuñó el doctor mientras aplicaba anestesia local. Si hubiera enviado investigadores profesionales, nunca habrían visto lo que yo vi, nunca habrían conocido a Sara. Después de que el médico terminó la atención y se fue, Gustavo llamó a Marcos para una conversación seria. Se sentaron en el despacho de la mansión, un ambiente revestido en madera noble con vista al mar. Marcos, necesito que contrates al mejor investigador privado de la ciudad. Quiero saber todo sobre Sara Lima, enfermera del Hospital Municipal São José. Todo, Gustavo, todo. Dónde vive, familia, formación, situación financiera, historial profesional. Quiero saber qué tipo de persona es, si tiene hijos, si está casada, cuáles son sus sueños. Marcos anotaba todo en un blog, pero estaba claramente preocupado. Gustavo, ¿estás seguro de que no te golpeaste la cabeza más fuerte de lo que imaginas? Esto parece obsesión. No es obsesión, Marcos. Es gratitud y estrategia. Esa mujer tiene algo que nuestra empresa necesita desesperadamente. ¿Qué? Integridad genuina. Arriesgó su propio empleo para cuidar de un desconocido que todos trataban como basura. Personas así son raras. Marcos conocía bien a Gustavo como para saber que, cuando tomaba una decisión, era mejor no cuestionarlo. Está bien. Voy a llamar a Roberto Silva. Es el mejor investigador que conocemos. Y, Marcos, quiero resultados rápidos. Si ella sufrió represalias por ayudarme, necesito saberlo hoy. Mientras Marcos hacía las llamadas, Gustavo tomó una ducha larga y se puso ropa limpia por primera vez en 3 días. En el espejo del baño apenas se reconocía. 3 días en la calle habían cambiado su perspectiva sobre muchas cosas, principalmente sobre lo que realmente importaba en la vida. Roberto Silva llegó a la mansión al final de la tarde, trayendo equipos de última generación y un pequeño, pero eficiente equipo. Era un hombre de 50 años, cabello gris, que había trabajado en la Policía Federal antes de abrir su empresa de investigación privada. Señor Gustavo, puedo hacer un trabajo completo en 48 horas, pero necesito saber, ¿esto es con fines legales o personales? Ambos. Y, Roberto, necesito discreción absoluta. Si se filtra cualquier información sobre esta investigación, nuestra colaboración termina hoy. Roberto asintió. Trabajar para Gustavo Ribeiro era uno de los contratos más lucrativos que tenía. No iba a arruinarlo por una indiscreción. Mientras la investigación avanzaba, Gustavo pasó el día siguiente analizando los informes financieros del Hospital Municipal São José. Su empresa donaba $500,000 al año a la institución, pero según los documentos, el dinero estaba siendo desviado hacia compras con sobreprecio y salarios fantasmas. Al segundo día, Roberto regresó con un dossier completo sobre Sara Lima. La información era perturbadora e inspiradora al mismo tiempo. Sara Lima, 29 años, formada por la Universidad Federal Fluminense, especialización en enfermería de urgencias. Trabaja desde hace 8 años en el Hospital Municipal São José, expediente limpio, varias menciones honoríficas por dedicación al trabajo. Roberto abrió una carpeta con documentos y fotos. Se mantiene sola cuidando a su madre con Alzheimer, que está internada en una clínica privada. Su salario apenas cubre los gastos médicos de la madre. Gustavo sintió un apretón en el pecho. Sara estaba pasando por serias dificultades económicas para cuidar a su madre enferma y
aún así había arriesgado su empleo por ayudar a un extraño. Continúa, dijo Gustavo. Vive en un departamento de 2 habitaciones en Madureira, alquiler atrasado desde hace 2 meses. Trabaja turnos dobles en el hospital y hace limpiezas en casas los fines de semana para completar el ingreso. ¿Limpiezas? Sí. Ella limpia casas de señoras en Ipanema los sábados y domingos para poder pagar las cuentas. Gustavo cerró los puños. Una enfermera calificada, dedicada, honesta, obligada a trabajar como limpiadora los fines de semana, mientras vagos como Rodrigo ganaban sueldos altos para humillar a subordinados. Hay más, continuó Roberto. Ayer fue despedida del hospital. La sangre de Gustavo se heló. ¿Cómo que despedida? Despido con justa causa. El motivo oficial fue insubordinación y uso indebido de recursos hospitalarios. La llamaron a la sala de la dirección ayer por la mañana y la despidieron en el acto. Roberto mostró una copia del documento de despido. Sara había perdido su empleo por haberlo cuidado a él. La injusticia era escandalosa, indignante. ¿Dónde está ahora? Trabajando como limpiadora en un edificio comercial en el centro. Consiguió el empleo ayer mismo a través de una amiga. Gana 1/3 de lo que ganaba como enfermera. Gustavo se levantó y comenzó a caminar de un lado al otro en el despacho. Sara estaba pagando un precio demasiado alto por haber hecho lo correcto y él tenía el poder de revertir esa situación. Roberto, quiero que monitorees su situación. Cualquier problema, cualquier dificultad, quiero saberlo inmediatamente. Señor Gustavo, ¿puedo preguntar cuál es el plan? Gustavo miró por la ventana, viendo el mar azul extendiéndose hasta el horizonte. El plan es hacer justicia, Roberto, y quizá encontrar a la persona indicada para ayudarme a reformular completamente nuestra estrategia de donaciones a hospitales públicos. Aquella noche, Gustavo no logró dormir. Se quedó en la terraza de la mansión, observando las luces de la ciudad y pensando en Sara. Ella estaba en algún lugar allá abajo, probablemente preocupada por las cuentas atrasadas y por el futuro incierto, todo por su culpa, por haber hecho lo que cualquier profesional de salud debería haber hecho. A la mañana siguiente, Gustavo tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos para siempre. Marcos, prepara el coche. Vamos a visitar algunos edificios comerciales en el centro de la ciudad. ¿Algún negocio específico? Voy a buscar a una limpiadora que necesita saber a quién realmente salvó aquella noche en el hospital. Sara estaba de rodillas en el suelo del piso 12 del edificio Presidente Vargas, frotando el mármol con una fuerza que descargaba toda su frustración. 3 días desde el despido injusto, y aún no podía creer la rapidez con la que su vida se había derrumbado. 8 años de carrera ejemplar destruidos por un acto de humanidad. El uniforme de limpiadora era 2 tallas más grande que ella, prestado por la supervisora porque Sara no tenía dinero para comprar uno propio. Los guantes de goma lastimaban sus manos, acostumbradas a la delicadeza de los procedimientos médicos, no a la brutalidad de la limpieza pesada. Sara, termina ese piso pronto que todavía tienes otros 3 que limpiar hoy, gritó con Seikao, la supervisora de limpieza, una mujer de 50 años que dirigía al equipo con mano de hierro. Sara murmuró un sí, señora, y continuó frotando. El salario de limpiadora era menos de 1.000 reales al mes, 1/3 de lo que ganaba como enfermera. Con los gastos de la clínica donde su madre estaba internada, ya no sabía cómo iba a cuadrar las cuentas. Fue entonces cuando escuchó pasos firmes en el pasillo. Levantó los ojos y vio a un hombre de traje azul marino acercándose, acompañado por otro más bajo, que parecía asistente o guardaespaldas. El hombre de traje estaba diferente, elegante, bien cuidado, pero había algo familiar en su rostro. Con permiso, dijo el hombre, deteniéndose frente a ella. ¿Usted es Sara Lima? Sara se levantó despacio, quitándose los guantes sucios. Era extraño que alguien la buscara por su nombre, sobre todo en aquel edificio donde era apenas otra limpiadora invisible. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudar en algo? El hombre la observó en silencio durante unos segundos, como si intentara reunir valor para hablar. Había algo en sus ojos que ella reconocía, pero no lograba identificar qué. Mi nombre es Gustavo Ribeiro. Necesito hablar con usted sobre una noche en el Hospital Municipal São José. La sangre de Sara se heló. Gustavo Ribeiro. Conocía ese nombre. Lo había visto en periódicos, revistas de negocios. Era uno de los empresarios más ricos de Río de Janeiro, dueño de un imperio empresarial que valía miles de millones. Pero, ¿qué querría un hombre así con ella? Disculpe, señor, pero creo que se confunde. Yo trabajaba en el hospital hasta hace unos días, pero no recuerdo haber atendido a nadie con ese nombre. Gustavo sonrió y fue entonces cuando Sara reconoció los ojos, la forma en que sonreía. Aunque ahora estuviera limpio, bien vestido, con apariencia de millonario, reconoció los ojos del hombre al que había socorrido aquella noche maldita. ¿Me reconoce, verdad?, preguntó suavemente Gustavo. Sara sintió que las piernas le temblaban. No podía ser. El mendigo herido al que había atendido era Gustavo Ribeiro, uno de los hombres más ricos del país. No tenía ningún sentido. Yo no entiendo, balbuceó Sara, apoyándose en la pared. Usted me salvó la vida aquella noche, Sara. Me limpió, me curó, me trató como ser humano cuando todos me veían como basura, y fue despedida por eso. La revelación golpeó a Sara como un puñetazo en el estómago. Se sentó en el suelo, incapaz de procesar lo que escuchaba. El hombre al que había ayudado, que le había costado su empleo y su carrera, era un multimillonario disfrazado. Esto no puede estar pasando, susurró Sara, cubriéndose el rostro con las manos. Gustavo se agachó a su lado, ignorando que ensuciaba su traje caro en el suelo del pasillo. Sara, sé que es difícil de creer, pero estoy aquí para explicarlo todo y para corregir la injusticia
injusticia que sufrió por mi culpa. Estaba investigando el hospital, dijo Sara, empezando a encajar las piezas en su mente. Por eso estaba disfrazado. Exactamente. Recibimos denuncias de mala administración en hospitales que reciben donaciones de mi empresa. Decidí investigar personalmente. Sara levantó la cabeza y lo miró con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Me dejó perder el empleo sabiendo que podía evitarlo? ¿Se quedó allí fingiendo estar inconsciente mientras me humillaban? La acusación atravesó el pecho de Gustavo como una daga. Sara quería revelarme en ese momento. Quería defenderla. Pero si lo hacía, toda la investigación quedaba comprometida. Y no imaginé que la despedirían. Claro que me despedirían, que explotó Sara, poniéndose de pie de golpe. Usted no conoce ese lugar. Rodrigo llevaba meses buscando cualquier excusa para perjudicarme. Conseicao apareció en el pasillo, atraída por los gritos. Sara, ¿qué conversación es esta? ¿Estás trabajando o en una fiesta? Gustavo se volvió hacia la supervisora con una autoridad natural que hizo que la mujer diera un paso atrás instintivamente. Señorita, por favor, denos unos minutos. Es una conversación urgente. ¿Y quién es usted para dar órdenes aquí? Retrucó Conseicao, aunque sin mucha convicción. Gustavo Ribeiro, de GR Holdings, dueño de este edificio. El rostro de Conseicao palideció instantáneamente. Conocía el nombre. Sabía que GR Holdings era propietaria del edificio donde trabajaba. Disculpe, señor Ribeiro, no lo sabía. No hay problema. Solo necesito unos minutos a solas con Sara. Conseicao se alejó rápidamente, dejándolos solos otra vez. Sara observó la escena con una creciente amargura. Bastaba con que Gustavo revelara quién era para que la gente se inclinara ante él. Así era el poder del dinero. Sara, sé que estás enojada y tienes todo el derecho de estarlo, pero déjame explicar por qué estoy aquí. ¿Para limpiar su conciencia?, preguntó Sara con sarcasmo. Para ofrecerte una oportunidad que puede cambiar tu vida y para hacer justicia. Sara cruzó los brazos, manteniendo distancia. ¿Qué tipo de oportunidad? Gustavo respiró hondo. Primero, quiero que sepas que tengo pruebas de que tu despido fue completamente injusto. Tengo grabaciones de conversaciones, documentos que muestran el esquema de corrupción en el hospital. Puedo lograr que seas reintegrada hoy mismo si quieres. Y segundo, quiero ofrecerte un cargo en mi empresa como supervisora de responsabilidad social en el área de salud, con un salario de 15.000 reales al mes, plan de salud completo, vale de comida y un proyecto especial para reformular completamente cómo manejamos las donaciones a hospitales públicos. Sara permaneció en silencio por un largo momento, procesando la propuesta. 15.000 reales eran más de 10 veces lo que ganaba como limpiadora, 3 veces más de lo que ganaba como enfermera. Era dinero suficiente para pagar el tratamiento de su madre sin apreturas, para vivir con dignidad. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó con desconfianza. Porque admiro quién eres. Porque necesito personas íntegras trabajando conmigo. Porque demostraste que haces lo correcto incluso cuando cuesta caro. ¿Y cree que puede comprar mi conciencia con un salario alto? La pregunta tomó a Gustavo por sorpresa. No se trata de comprar tu conciencia, Sara. Se trata de darte la oportunidad de marcar la diferencia a una escala mucho mayor. Sara negó con la cabeza, aún procesando todo. Gustavo, no entiende. No se trata de dinero, se trata de dignidad. Me dejó ser humillada, perder mi empleo, pasar por todo esto cuando podía haberlo evitado. Sara, yo no. Sara levantó la mano interrumpiéndolo. No tiene idea de lo que pasé estos 3 días, de las llamadas de cobro, de la vergüenza de pedir dinero prestado, de ver a mi madre preguntándome por qué estaba tan triste. Gustavo sintió el peso de la culpa aplastando su pecho. Se había concentrado tanto en la investigación que no había considerado completamente las consecuencias para Sara. Tienes razón. Fui egoísta. Pensé solo en la investigación y no en lo que te pasaría a ti. No hay excusa para eso. La sinceridad en su voz hizo que Sara dudara. Podía ver arrepentimiento genuino en los ojos de Gustavo, no solo culpa conveniente. ¿Qué quiere exactamente de mí?, preguntó con voz más calmada. Una sociedad. Quiero que me ayudes a crear un sistema de fiscalización real en los hospitales que reciben nuestras donaciones. Quiero que seas mis ojos y oídos, porque conoces la realidad de quienes trabajan allí dentro. Y si digo que no, entonces respeto tu decisión. Pero aún así voy a usar las pruebas que tengo para revertir tu despido y procesar al hospital por acoso moral. Sara miró a su alrededor, viendo el pasillo sucio donde trabajaba, el balde con agua usada, el uniforme holgado que la hacía sentirse invisible. Luego miró a Gustavo, elegante en su traje caro, ofreciéndole la oportunidad de recuperar su voz, su relevancia, la posibilidad de hacer una verdadera diferencia. Necesito pensar, dijo finalmente. Claro, ¿cuánto tiempo necesitas? Unos días. Y, Gustavo, si acepto, tiene que ser a mi manera, sin privilegios especiales, sin protección. Si no soy capaz del trabajo, me despide igual que a cualquiera. Gustavo sonrió. Esa es exactamente la respuesta que esperaba de ti. Sacó una tarjeta del bolsillo y se la entregó a Sara. Mi número personal. Llámame cuando decidas. Y si no acepto, entonces vuelves a ser enfermera en el hospital, con aumento de sueldo y la certeza de que quienes te persiguieron pagarán por lo que hicieron. Sara tomó la tarjeta, sintiendo el fino papel entre los dedos. ¿Por qué debería confiar en usted después de todo lo que pasó? Gustavo pensó un momento antes de responder. Porque incluso herido, golpeado en la calle, aún perdiendo la investigación, nunca olvidaré cómo me trataste aquella noche. Me salvaste, Sara. No solo físicamente. Me recordaste que aún existe bondad genuina en el mundo. Sara guardó la tarjeta
tarjeta en el bolsillo del uniforme. Voy a pensar en su propuesta, pero Gustavo, si es solo para limpiar su conciencia, puede olvidarlo. No se trata de mi conciencia, se trata de hacer lo correcto. Finalmente, Sara volvió al trabajo, pero su mente estaba en otro lugar. Gustavo salió del edificio, pero permaneció observando desde la acera durante algunos minutos, viendo a través de las ventanas a Sara volver a fregar el suelo. Marcos, que había acompañado todo en silencio, se acercó. ¿Y entonces, jefe, aceptó? Aún no, pero aceptará. Solo necesita tiempo para procesarlo todo. ¿Cómo puede estar tan seguro? Gustavo miró una última vez el edificio antes de subir al coche. Porque ella es como yo, Marcos. No puede resistirse a la oportunidad de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Sara pasó 2 días enteros sin poder sacar de su cabeza la conversación con Gustavo. Continuó trabajando como limpiadora, pero cada movimiento era mecánico, automático. Su mente estaba dividida entre la rabia por lo que había vivido y la curiosidad sobre la propuesta que había recibido. La noche del segundo día, finalmente reunió el valor para llamar a Gustavo. Eran casi las 10 de la noche cuando marcó el número de la tarjeta, las manos temblando ligeramente. Sara, la voz de Gustavo sonó sorprendida y aliviada al mismo tiempo. Hola, Gustavo. ¿Puedo hablar con usted? Claro. ¿Quiere hablar ahora o prefiere que nos encontremos en persona? Sara respiró hondo. Quiero ver esas pruebas que dijo tener sobre mi despido, sobre el hospital. Perfecto. ¿Puede venir a mi empresa mañana por la mañana o prefiere que vaya yo hasta usted? Prefiero ir a su empresa. Quiero ver con mis propios ojos quién es usted realmente. Gustavo le dio la dirección de la sede de GR Holdings en Barra Tijuca. Sara anotó todo en un papel arrugado, aún con el uniforme de limpiadora porque no había llegado a casa todavía. A la mañana siguiente, Sara despertó antes del despertador. Eligió su mejor ropa, un pantalón social negro y una blusa blanca sencilla que usaba para entrevistas de trabajo. No era elegante como los trajes que imaginaba usaban en la empresa de Gustavo, pero era lo mejor que tenía. La sede de GR Holdings era un edificio de vidrio de 20 pisos que ocupaba una manzana entera en Barra Tijuca. Sara se sintió intimidada solo al mirar la construcción desde la acera. Eran dos mundos completamente diferentes, el de ella y el de Gustavo. En la recepción, una joven rubia y elegante la atendió con una sonrisa profesional. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Tengo una reunión con Gustavo Ribeiro. Sara Lima. La recepcionista revisó la agenda en la computadora. Ah, sí, Sara. El señor Gustavo la está esperando. Piso 19, ascensor a la derecha. En el ascensor, Sara observó su reflejo en el espejo. Aunque con la ropa más arreglada, se sentía fuera de lugar en aquel ambiente de lujo y poder. Las personas que entraban y salían vestían trajes caros, cargaban maletines de cuero, hablaban de millones como si fueran centavos. La oficina de Gustavo ocupaba la mitad del piso 19. Sara fue recibida por una secretaria llamada Carla, una mujer de mediana edad con un aire maternal que la hizo sentirse más cómoda. Sara, qué gusto conocerla al fin. El señor Gustavo habló mucho de usted. Está en una videoconferencia, pero termina en 5 minutos. Sara se sentó en un sillón de cuero carísimo y observó el ambiente. Cuadros en las paredes, vista panorámica de la ciudad, muebles que costaban más que su salario anual. Era impresionante cómo Gustavo había logrado ocultar toda esa riqueza cuando estaba disfrazado de mendigo. Sara. La voz de Gustavo la trajo de vuelta a la realidad. Él estaba en la puerta de la oficina, vestido con un traje gris claro y sonriendo con sinceridad. Hola, Gustavo. Entra, por favor. Gracias por haber venido. La oficina particular de Gustavo era aún más impresionante. Una mesa gigantesca de caoba, estantes repletos de libros y premios, sofás de cuero dispuestos alrededor de una mesa de centro donde periódicos y revistas estaban perfectamente organizados. Siéntate aquí, indicó Gustavo una de las butacas. ¿Quieres café, agua, algo? Agua está bien. Gustavo sirvió agua en un vaso de cristal y se sentó en la butaca junto a ella, no detrás de la mesa imponente. Sara notó el gesto. Él intentaba reducir la distancia jerárquica entre ambos. Sara, antes de mostrarte las pruebas, quiero que sepas que entiendo tu rabia. Entiendo por qué no confías en mí. Si estuviera en tu lugar, sentiría lo mismo. Gustavo, seré directa contigo. Pasé toda mi vida creyendo que hacer lo correcto era suficiente, que si era honesta, dedicada y competente, sería reconocida. Y de repente descubrí que el mundo no funciona así. Gustavo asintió. Tienes razón. El mundo es injusto la mayoría de las veces, pero eso no significa que debamos dejar de intentar cambiarlo. Fácil decirlo cuando se tienen miles de millones en el banco. La observación fue certera y dolió. Gustavo era consciente del privilegio que su riqueza le otorgaba, pero también sabía que eso no disminuía la validez de sus sentimientos o intenciones. Sara, ¿puedo contarte algo? Yo no nací rico. Mi padre era metalúrgico, mi madre costurera. Logré construir todo esto porque tuve oportunidades que mucha gente no tiene, y ahora quiero usar esta posición para crear oportunidades para otros. Sara lo observó, intentando identificar señales de mentira o manipulación, pero había sinceridad en su voz, una vulnerabilidad que no esperaba encontrar. Muéstrame las pruebas, dijo finalmente. Gustavo se levantó y fue hasta un armario de donde sacó una carpeta gruesa. Sara, lo que vas a ver aquí puede ser perturbador. Son grabaciones, documentos, evidencias de un esquema de corrupción que va mucho más allá de lo que imaginas. Colocó la carpeta sobre la mesa de centro y la abrió. Dentro había decenas de documentos, fotos, transcripciones de conversaciones y una tableta con archivos de audio. Primero, las grabaciones de la noche
noche en que me atendiste. Gustavo presionó play en la tableta. Sara escuchó su propia voz defendiendo la atención humanizada. Escuchó a Rodrigo dando órdenes de no gastar material con el mendigo. Escuchó los comentarios maliciosos de sus colegas. Volver a oír todo era doloroso y humillante. ¿Cómo consiguió estas grabaciones? Estuve consciente buena parte del tiempo. Grabé todo en mi celular. Quería evidencias del trato que reciben los pacientes vulnerables en el hospital. La grabación continuó y Sara oyó la conversación en la sala de la dirección donde se decidió su despido. Rodrigo, el director administrativo y dos personas que ella no reconoció discutían cómo librarse de ella. Está cuestionando demasiado. Si dejamos pasar, otros empleados pensarán que pueden desobedecer órdenes también, decía la voz de Rodrigo. Despídela con justa causa, respondía otra voz. Insubordinación. Es lo más fácil y no podrá impugnarlo. Sara sintió náuseas al escuchar cómo su vida profesional había sido destruida de manera tan casual, como si ella fuera apenas un problema administrativo a resolver. Hay más, dijo Gustavo, colocando documentos sobre la mesa. Estos son comprobantes de desvío de fondos, medicamentos comprados que nunca llegaron al hospital, equipos con sobreprecio, empleados fantasmas en la nómina. Sara examinó los papeles. Eran cientos de miles de reales desviados cada mes. Dinero que debía salvar vidas estaba llenando los bolsillos de corruptos. ¿Rodrigo está involucrado en todo esto? Rodrigo es el brazo derecho del esquema. Despide empleados honestos como tú y contrata a personas leales al sistema. Por eso tu despido fue tan rápido. Representabas una amenaza para ellos. Sara se recostó en la butaca, procesando todo. ¿Y ahora? ¿Qué va a hacer con esa información? Depende de ti. ¿Cómo que depende de mí? Gustavo se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con determinación. Sara, puedo entregar todo esto a la Policía Federal y al Ministerio Público. Los corruptos serán arrestados. Tú serás reintegrada, recibirás indemnización. Justicia hecha. Pero eso no cambia el sistema. En 6 meses, otros corruptos ocuparán el lugar de los que fueron presos. Otros empleados honestos sufrirán represalias. El problema seguirá existiendo. Sara comenzó a entender hacia dónde quería llegar. ¿Y cuál es su propuesta? Transformar el Hospital São José en un modelo de gestión transparente y atención humanizada. Usar nuestra influencia y recursos para crear un sistema que realmente funcione. Y necesitamos a alguien que conozca la realidad desde dentro para liderarlo. Está hablando de mí. Estoy hablando de nosotros. Una sociedad. Tú con el conocimiento práctico, yo con los recursos y la influencia política. Sara se levantó y caminó hasta la ventana, observando la vista de la ciudad. Allá abajo, millones de personas vivían sus vidas, enfrentaban dificultades, necesitaban un sistema de salud que funcionara. Gustavo, si acepto esto, no será solo un empleo para mí, será una misión personal. Eso espero, porque es lo que hará que funcione. Sara lo miró fijamente. ¿Y si fracasamos? Si descubrimos que el sistema está demasiado podrido para ser reparado, entonces, al menos fracasaremos intentando hacer lo correcto. Y eso ya es más de lo que la mayoría hace. La respuesta tocó algo profundo en Sara. Era exactamente lo que siempre había creído, pero que había empezado a dudar después de su despido injusto. Tengo una condición, dijo finalmente Sara. ¿Cuál? Quiero volver al hospital como enfermera primero, trabajar unos meses en el área asistencial antes de asumir cualquier cargo administrativo. Quiero que todos vean que no soy otra ejecutiva que nunca puso las manos en el trabajo real. Gustavo sonrió. Perfecto. Y, Sara, hay algo más que necesito contarte. ¿Qué? Tu madre. Sé de su situación, de las dificultades financieras que enfrentas. Si aceptas trabajar con nosotros, el plan de salud de la empresa cubrirá todos los costos de su tratamiento, sin descuentos en tu salario, sin copagos. Sara sintió lágrimas arder en sus ojos. La preocupación por su madre era una constante en su vida, un peso que cargaba sola desde hacía años. ¿Por qué está haciendo todo esto? Gustavo se levantó y caminó hasta ella. Porque me salvaste, Sara. No solo aquella noche en el hospital. Me recordaste lo que realmente importa en la vida. Me recordaste que aún hay personas dispuestas a hacer lo correcto, incluso cuando cuesta caro. Sara extendió la mano hacia él. Socios. Gustavo estrechó su mano con una sonrisa. Socios. Pero, Sara, hay algo que debo advertirte. Que, a partir de ahora, nuestra lucha será mucho más grande que un solo hospital. Lo que descubrimos en São José es solo la punta del iceberg. Estamos entrando en una guerra contra un sistema corrupto que no aceptará cambios pacíficamente. Sara apretó su mano con más fuerza. Gustavo, pasé toda mi vida evitando peleas. Creo que llegó la hora de enfrentar una. 2 semanas después, Sara estaba de regreso en el Hospital Municipal São José, pero esta vez la situación era completamente diferente. Entró por la puerta principal a las 7 de la mañana, vistiendo un uniforme nuevo y llevando una carpeta con documentos que cambiarían la vida de mucha gente en ese lugar. Rodrigo casi se atragantó con el café cuando la vio caminar por el pasillo. Estaba conversando con Marcela y Carlos cerca del puesto de enfermería cuando Sara apareció, sonriendo educadamente, como si nada hubiera pasado. Buenos días, chicos, dijo Sara con naturalidad, colocando la carpeta sobre el mostrador. Sara, ¿qué estás haciendo aquí?, balbuceó Rodrigo, claramente en pánico. Volví a trabajar. Reintegración por orden judicial. Sara respondió, sacando un papel de la carpeta. Despido anulado por falta de justa causa. Aquí está la decisión. Rodrigo tomó el documento con manos temblorosas y lo leyó rápidamente. Era una decisión cautelar que determinaba
imaginaba la reintegración inmediata de Sara, con todos los derechos laborales preservados y una indemnización por daños morales. Esto debe ser un error, dijo Marcela, leyendo por encima del hombro de Rodrigo. Fuiste despedida por insubordinación. Hay testigos. Sara sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. Marcela, hay muchas cosas que ustedes no saben sobre aquella noche, y sobre lo que pasó después. El ambiente se volvió tenso. Otros empleados se acercaron, curiosos por la situación. La noticia del regreso de Sara se propagó por el hospital en cuestión de minutos, generando comentarios en voz baja por los pasillos. El doctor Antonio Ferreira, director administrativo del hospital, apareció en el pasillo acompañado por dos hombres de traje que Sara no conocía. Por la formalidad de su vestimenta y comportamiento, probablemente eran abogados. ¿Señorita Sara Lima?, preguntó uno de los hombres. Soy yo, doctor Paulo Méndez, abogado de GR Holdings. Venimos a acompañar su reintegración y aclarar algunos puntos sobre la situación del hospital. Rodrigo empalideció. GR Holdings era uno de los mayores donantes del hospital. Si estaban enviando abogados, era señal de que las cosas se habían puesto serias. Doctor Antonio, ¿podemos conversar en privado?, preguntó el doctor Paulo al director. Claro, claro. Vamos a mi despacho. Antes de irse, el director miró a Sara con una expresión que mezclaba confusión y preocupación. Sara, bienvenida de vuelta. Rodrigo te orientará sobre la escala de trabajo. Cuando el director y los abogados se alejaron, Rodrigo se volvió hacia Sara con expresión hostil. Sara, no sé qué jugada es esta, pero no vas a intimidarme. Tengo respaldo de la administración. Rodrigo, yo no vine aquí a intimidar a nadie. Vine a trabajar como enfermera, como siempre lo hice. Pero Sara sabía que aquella conversación educada era solo el comienzo. En la carpeta que llevaba estaban las pruebas que Gustavo había reunido. En unas horas, la situación de ese lugar cambiaría drásticamente. Carlos se acercó, visiblemente nervioso. Sara, mira, sobre aquella noche, a veces uno dice cosas en el calor del momento que no representan lo que realmente piensa. Carlos, cada uno es responsable de sus propias palabras y acciones. Sara respondió con calma, organizando sus materiales de trabajo. Sara fue asignada al turno nocturno, exactamente el mismo horario en que todo había comenzado. Era irónico, pero también simbólico. Volvía al lugar donde había sido humillada, pero ahora con una fuerza que antes no tenía. Durante el turno, Sara atendía pacientes, administraba medicación, demostraba la competencia profesional que siempre había tenido, pero notó que los colegas la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Algo había cambiado, y todos lo sentían. Alrededor de las 10 de la noche, unos guardias trajeron a un hombre en situación de calle, herido y sucio. Sara vio repetirse la escena como un déjà vu, pero esta vez fue diferente. Se acercó de inmediato, sin dudar. ¿Qué le pasó?, preguntó Sara a los guardias. Una pelea en la calle. Está medio inconsciente, respondió uno de ellos. Sara examinó al hombre rápidamente. Heridas superficiales, pero necesitaba limpieza y un vendaje. Miró alrededor y vio que todos la observaban, esperando ver cómo reaccionaría. Marcela, ayúdame a llevarlo a la sala de emergencias. Marcela vaciló un instante, mirando en dirección a Rodrigo, pero algo en la postura firme de Sara la hizo aceptar. Claro, Sara. Juntas atendieron al paciente con eficiencia y cuidado. Sara notó que Marcela trabajaba en silencio, pero con una dedicación genuina. Era como si la presencia de Sara devolviera algo que se había perdido en el ambiente laboral. Fue a las 2 de la madrugada cuando la situación explotó. El doctor Antonio regresó al hospital acompañado por más personas, agentes de la Policía Federal, fiscales del Ministerio Público, auditores de la Contraloría General. El hospital entero fue clausurado para investigación. Rodrigo Silva, queda usted arrestado por asociación ilícita, peculado y corrupción pasiva, dijo el delegado federal, mostrando la orden de detención. El rostro de Rodrigo se puso blanco como el papel. ¿Esto es persecución? Yo no hice nada. Tenemos grabaciones suyas coordinando el desvío de medicamentos y el despido de empleados honestos, respondió el delegado, haciendo una señal a los agentes. Marcela y Carlos observaban todo en estado de shock. En cuestión de minutos, el hombre que había comandado el sector con puño de hierro estaba siendo llevado esposado. Otros empleados se aglomeraron en los pasillos, murmurando entre sí, intentando entender lo que estaba ocurriendo. Sara, Marcela se acercó, la voz temblorosa. ¿Sabías que esto iba a pasar? Sabía que la justicia llegaría tarde o temprano, respondió Sara con calma. ¿Cómo? ¿Quién te ayudó? Sara miró a su colega, la misma que había participado en su humillación pocas semanas antes. Alguien que cree que hacer lo correcto todavía vale la pena. El doctor Antonio fue llamado a declarar, visiblemente nervioso. Otros empleados que participaban en el esquema también fueron detenidos. La operación policial fue quirúrgica, sabían exactamente a quién arrestar y dónde encontrar las pruebas. Una enfermera más joven, llamada Juliana, se acercó a Sara. Sara, siempre admiré cómo tratabas a los pacientes. Nunca entendí por qué te despidieron. Juliana, a veces hacer lo correcto tiene un precio alto, pero siempre vale la pena. A la mañana siguiente, los periódicos estampaban la noticia de la operación policial que había desarticulado el esquema de corrupción en el Hospital Municipal São José. El nombre de Sara aparecía citado como la empleada que denunció las irregularidades, y ella sintió una mezcla de orgullo y aprensión. El hospital estaba alborotado. Los empleados se reunían en pequeños grupos comentando sobre los arrestos, especulando sobre el futuro de la institución. Había miedo en el aire, pero también una sensación de que finalmente la verdad había salido a la
luz. Gustavo apareció en el hospital al final de la mañana, acompañado por un equipo de auditores y consultores. Vestía un traje oscuro y tenía la postura de alguien acostumbrado a comandar situaciones complejas. Sara la saludó formalmente frente a los demás empleados. ¿Cómo está la situación aquí? Estable. Los pacientes están siendo atendidos normalmente. El equipo se está reorganizando. Muchos empleados observaban la conversación, intrigados por la familiaridad entre Sara y aquel empresario poderoso. Susurros recorrían los pasillos. El doctor Antonio se acercó, claramente nervioso. Señor Gustavo, quiero asegurarle que el hospital está colaborando íntegramente con las investigaciones. Doctor, a partir de hoy el Hospital São José funcionará bajo nueva administración. GR Holdings asumirá la gestión temporal con aprobación del Ministerio de Salud. La noticia causó un alboroto entre los empleados. Sara sabía que era parte del plan, pero ver su concreción aún la impresionaba. Era la reforma completa que ese lugar necesitaba. Sara Limas era nuestra coordinadora de enfermería, responsable de implementar nuevos protocolos de atención humanizada, anunció Gustavo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sara, que había sido despedida como una empleada problemática, ahora estaba siendo promovida al cargo más alto de la enfermería. El giro era tan dramático que muchos aún no podían procesarlo. Marcela se acercó a Sara con una expresión de súplica en los ojos. Sara, sé que cometí errores. Fui cruel contigo aquella noche, pero necesito este trabajo. Tengo hijos que mantener. Sara la miró, recordando las humillaciones que había sufrido, pero también sus propios principios, la persona que había elegido ser. Marcela, todos merecen una segunda oportunidad. Si realmente has cambiado, tendrás un lugar en el nuevo equipo. Lágrimas aparecieron en los ojos de Marcela. Gracias, Sara. Juro que demostraré que lo merezco. Carlos también se acercó, visiblemente arrepentido. Sara, me comporté como un idiota aquella noche. No tengo excusa para lo que hice. Carlos, lo que importa ahora es construir un ambiente donde todos los pacientes sean tratados con dignidad. ¿Aceptas ser parte de eso? Sí, por supuesto. Y, Sara, quiero pedirte disculpas públicamente frente a todos. Sara se conmovió por su sinceridad. Carlos, no es necesario. Lo importante es seguir adelante. En los días siguientes, la transformación del hospital fue rápida y profunda. Equipos de reforma trabajaban durante la madrugada, renovando instalaciones que estaban deterioradas hacía años. Nuevos equipos llegaban diariamente, monitores cardíacos, respiradores, aparatos de ultrasonido de última generación. Sara trabajaba incansablemente, dividiendo su tiempo entre la atención directa a los pacientes y la supervisión de los cambios administrativos. Era agotador, pero nunca se había sentido tan realizada profesionalmente. Implementó nuevos protocolos de atención, creó programas de capacitación para el equipo, estableció canales de comunicación directa entre empleados y administración. Más importante aún, instituyó una política de tolerancia cero hacia la discriminación de pacientes por clase social. Un mes después de la operación policial, Sara estaba terminando su turno cuando vio a un hombre caminando lentamente por el pasillo de emergencias. Estaba sucio, claramente en situación de calle, con heridas en el brazo que sangraban a través de la ropa rasgada. Con permiso, dijo Sara, acercándose con suavidad. ¿Necesita atención? El hombre la miró con desconfianza. No tengo dinero para pagar aquí. Nadie paga nada. Es hospital público. Venga conmigo, vamos a cuidar esas heridas. Sara lo llevó a una sala de atención, limpió las heridas con cuidado y aplicó un vendaje profesional. Durante todo el procedimiento, otros empleados pasaban por la sala y saludaban al paciente con respeto. El cambio de cultura era evidente. Enfermera, dijo el hombre cuando ella terminó. Hace mucho tiempo que no me trataban como a una persona. Gracias. Sara sonrió, recordando otra noche, otro paciente en una situación similar. Así debería ser siempre. Cada persona que llega aquí merece respeto y cuidado. La señora es diferente, tiene un buen corazón. No soy diferente, solo hago bien mi trabajo. Cuando salió de la sala, encontró a Gustavo esperándola en el pasillo. Él había acompañado toda la atención desde la puerta, sonriendo discretamente. ¿Cómo supiste que yo estaba aquí?, preguntó Sara. Vengo siempre a verificar cómo están las cosas, principalmente en los turnos nocturnos. Caminaron juntos hasta la salida del hospital. La madrugada estaba fría, pero el ambiente interno estaba impregnado de humanidad que ahora se respiraba en cada rincón. Sara, hay algo que quiero decirte, dijo Gustavo cuando llegaron al estacionamiento. Que, en los últimos meses, trabajando contigo, aprendí mucho sobre el coraje, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Me enseñaste que el dinero y el poder solo tienen valor cuando se usan para ayudar a los demás. Sara sintió su corazón acelerarse. Había algo diferente en el tono de voz de Gustavo, una intimidad que iba más allá de la relación profesional. Gustavo, tú también me enseñaste muchas cosas. Me enseñaste que existen personas dispuestas a usar sus privilegios para hacer el bien. Sara, ¿puedo ser directo contigo? Claro. Gustavo se detuvo y se giró para mirarla fijamente. Estoy enamorado de ti, no solo de la profesional competente, sino de la persona íntegra, valiente, que no se deja corromper por las dificultades. Sara sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Durante meses también había desarrollado sentimientos por Gustavo, pero tenía miedo de que fuese solo gratitud disfrazada. Gustavo, yo también siento algo por ti, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que nuestra diferencia social sea un problema en el futuro. Miedo de que la gente piense que estoy contigo por interés. Gustavo tomó sus manos
manos entre las suyas. Sara, ya demostraste que tu carácter vale más que cualquier fortuna. Y yo aprendí que el amor verdadero no tiene nada que ver con cuentas bancarias. Se besaron allí mismo, en el estacionamiento del hospital donde todo había comenzado. Fue un beso lleno de ternura, de gratitud, de promesa de futuro. 6 meses después, Sara y Gustavo se casaron en una ceremonia sencilla realizada en el jardín del Hospital Municipal São José. La fiesta fue abierta a todos los empleados, pacientes y familiares. Era una celebración no solo del amor entre dos personas, sino de la transformación de todo un sistema. Durante la fiesta, Marcela se acercó a Sara. Sara, quiero agradecerte por darme una segunda oportunidad, por enseñarme que la humildad y el respeto forman parte del trabajo de enfermería. Marcela, todos cometemos errores. Lo importante es aprender y evolucionar. Carlos también se acercó a felicitar a la pareja. Sara, Gustavo, gracias por mostrarnos que es posible cambiar. El hospital nunca volvió a ser el mismo después de ustedes. El doctor Antonio, que había sido mantenido en el cargo tras colaborar íntegramente con las investigaciones, hizo un brindis emocionado. Sara y Gustavo, ustedes transformaron este lugar en un símbolo de esperanza. Probaron que es posible conciliar eficiencia administrativa con humanidad en la atención. Juliana, la enfermera más joven, también se aproximó. Sara, me inspiraste a nunca desistir de mis principios. Ver cómo enfrentaste todo y saliste victoriosa me dio el coraje de ser una mejor profesional. 2 años después, el Hospital Municipal São José se había convertido en referencia nacional en atención humanizada. Delegaciones de otros estados venían a conocer el modelo de gestión implantado y Sara daba conferencias por todo el país contando su experiencia. En una de esas conferencias, una joven enfermera se acercó a ella al final. Doctora Sara, trabajo en un hospital donde los empleados son maltratados y los pacientes pobres son discriminados. ¿Cómo hago para cambiar esa realidad? Sara sonrió, recordando a la persona que ella misma había sido años atrás. Empieza haciendo lo correcto, incluso cuando nadie te esté mirando. Trata a cada paciente como si fuera tu familia y nunca dejes de creer que pequeños actos de bondad pueden cambiar el mundo. Pero ¿y si me despiden? ¿Y si me persiguen? Entonces descubrirás que hacer lo correcto siempre trae consecuencias positivas. Aunque tarden en aparecer, la verdad siempre sale a la luz. A la salida de la conferencia, Gustavo la esperaba en el coche. ¿Cómo fue? Inspirador. Cada persona que escucha nuestra historia y decide marcar la diferencia en su lugar de trabajo es una victoria. Sara, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa? Gustavo le entregó una carpeta. Aprobación para expandir nuestro modelo a 10 hospitales públicos más del estado. El gobierno federal quiere implementar el protocolo São José en todo el país. Sara abrió la carpeta y vio los documentos oficiales. Era más de lo que jamás había soñado, la posibilidad de transformar el sistema de salud pública a escala nacional. Gustavo, ¿esto significa qué? Significa que aquella noche, cuando decidiste atender a un mendigo herido contra las órdenes de tu jefe, no estabas solo salvando una vida. Estabas sembrando la semilla de una revolución en la salud pública brasileña. Sara miró por la ventana del coche, viendo la ciudad extenderse frente a ella. En algún lugar allá afuera, había otros profesionales de la salud enfrentando dilemas similares al que ella había enfrentado. Había pacientes siendo maltratados, empleados siendo humillados por hacer lo correcto. Pero ahora ella tenía los recursos y la influencia para cambiar esa realidad. Y todo había comenzado con un simple acto de humanidad en una madrugada fría. Gustavo, dijo Sara, tomando su mano, lista para la próxima batalla, siempre, mientras sea a tu lado. El coche se alejó en la noche, llevando a 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero y la justicia social siempre van de la mano, y que a veces salvar a una sola persona puede ser el primer paso para salvar al mundo. 3 años después, Sara estaba embarazada del primer hijo de la pareja. Continuaba trabajando en el hospital, ahora como directora general de enfermería, supervisando la implementación del protocolo São José en hospitales de todo Brasil. Una mañana especial, recibió una carta que la emocionó profundamente. Era de un enfermero de Salvador que había asistido a una de sus conferencias 2 años antes. Doctora Sara, quiero contarle que implementé sus enseñanzas en el hospital donde trabajo. Hoy somos referencia en atención humanizada en Bahía. Salvé el empleo de 3 colegas que estaban siendo perseguidos por tratar a pacientes pobres con dignidad. Gracias por enseñarme que hacer lo correcto siempre vale la pena. Sara mostró la carta a Gustavo, que sonrió orgulloso. ¿Ves? Una persona a la vez, un hospital a la vez. Estamos cambiando el mundo. Y pensar que todo comenzó porque me negué a dejar a un hombre herido sin atención, dijo Sara, acariciando su vientre. Nuestro hijo crecerá sabiendo que pequeños actos de coraje pueden transformar realidades, respondió Gustavo, besando la frente de su esposa. Esa noche, Sara hizo una última ronda por el hospital antes de irse a casa. Se detuvo en la sala de emergencias, donde todo había comenzado, y observó al equipo trabajando. Ya no había discriminación, ya no había humillación. Cada paciente era tratado con igual respeto y cuidado. Un joven interno se acercó a ella. Doctora Sara, acabamos de atender a un hombre en situación de calle con heridas graves. La cirugía fue un éxito. Se pondrá bien. Sara sonrió. Excelente trabajo, doctor. Doctora Sara, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Cómo supo siempre que valía la pena luchar por lo correcto, incluso cuando todos estaban en contra? Sara miró al joven médico, viendo en él la misma chispa de idealismo que un día había tenido. Porque cuando haces lo correcto por amor al prójimo, no lo haces solo. Estás del lado
lado de la verdad, y la verdad siempre vence. El interno asintió, claramente inspirado. Sara se despidió y salió del hospital, sabiendo que había plantado una semilla más de esperanza en un corazón joven. Afuera, Gustavo la esperaba en el coche, como siempre. ¿Lista para ir a casa? Lista. Nuestra familia nos espera. Se alejaron juntos, dejando atrás un hospital transformado, cientos de vidas salvadas y la certeza de que el amor y la justicia siempre prevalecen cuando personas valientes deciden marcar la diferencia.